¿Qué pasaría si te dijera que uno de los eventos más esperados en la historia de la humanidad está a punto de suceder? A lo largo de los siglos, filósofos, teólogos y estudiosos han analizado las antiguas profecías que predicen el surgimiento de un líder global que marcará el destino de la humanidad. Este personaje, conocido como el Anticristo, se menciona en las Escrituras como un gobernante que traerá una paz aparente, pero que finalmente sumirá al mundo en una crisis sin precedentes. Un elemento clave que precede a su llegada es la construcción del tercer templo en Jerusalén, un acontecimiento que, aunque parece lejano o incluso improbable, ya está en marcha. Y lo más sorprendente es que no se trata solo de teorías o interpretaciones religiosas. En los últimos años se han registrado avances significativos en la planificación y preparación de este santuario, lo que ha despertado la atención de líderes religiosos, historiadores y hasta gobiernos. Pero ¿por qué es tan importante este tercer templo? ¿Qué lo hace diferente de los dos anteriores que existieron en la historia de Jerusalén? La respuesta no solo se encuentra en la tradición judía, sino en las profecías bíblicas que lo relacionan directamente con el fin de los tiempos. Desde la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano, el pueblo judío ha anhelado su reconstrucción. Sin embargo, su edificación no solo es un reto arquitectónico, sino también un desafío geopolítico y religioso. Actualmente, en el sitio donde debería erigirse este templo, se encuentran dos de los lugares más sagrados del Islam: la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Esto convierte la reconstrucción en un tema de gran controversia, ya que su realización implicaría un cambio sin precedentes en las dinámicas religiosas y políticas del Medio Oriente. Pero, a pesar de los obstáculos, los avances en la preparación del templo han sido sorprendentes. En los últimos años, el Instituto del Templo, una organización dedicada a la reconstrucción del santuario, ha avanzado significativamente en la creación de los utensilios necesarios para los rituales, la formación de sacerdotes y hasta la cría de una novilla roja, un animal indispensable para los sacrificios de purificación, según la ley mosaica. Uno de los hechos más impactantes ocurrió en diciembre de 2018, cuando se realizó una ceremonia de consagración del altar del tercer templo en Jerusalén. Este evento marcó un precedente importante, pues simbolizó el inicio de la restauración de los sacrificios en el templo. Además, en junio de 2021, rabinos judíos viajaron a Texas, para inspeccionar granjas de terneros rojos, en busca de un ejemplar que cumpla con los requisitos bíblicos para ser sacrificado. Estos sucesos han llevado a muchos a preguntarse: ¿estamos realmente presenciando el cumplimiento de la profecía? Podría ser que, en un futuro no tan lejano, se dé luz verde a la construcción del tercer templo. Y si esto sucede, ¿qué implicaciones tendría para la humanidad? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a explorar no solo la historia de los templos de Jerusalén, sino también los pasajes bíblicos que predicen la llegada del Anticristo y su relación con este santuario. En el libro de 2 Tesalonicenses se nos advierte que este líder mundial se sentará en el templo y se proclamará a sí mismo como Dios, engañando a muchas personas con señales y prodigios. Si analizamos el contexto actual, vemos un mundo sumido en conflictos, incertidumbre y crisis. Esto ha llevado a la humanidad a buscar desesperadamente un líder que traiga estabilidad. Es en este escenario donde la profecía cobra aún más relevancia, pues se dice que el Anticristo ofrecerá soluciones que muchos aceptarán sin cuestionar, consolidando así su dominio sobre la tierra. Pero la profecía no termina ahí. La Biblia también nos revela que este reinado será breve y que al final de los tiempos, Cristo regresará con poder y gloria para derrotar al mal y establecer su reino eterno. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Estamos preparados para lo que está por venir? ¿Es posible que en nuestra generación seamos testigos de estos eventos? Acompáñame en este recorrido donde exploraremos los antecedentes históricos, las evidencias actuales y las implicaciones proféticas de la construcción del tercer templo, y descubre por qué este acontecimiento podría marcar el inicio de una nueva era en la humanidad. No pierdas detalle,
porque lo que estás a punto de leer podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el futuro. ¿Estamos realmente al borde de uno de los eventos más trascendentales en la historia de la humanidad? A lo largo de los siglos, la profecía bíblica ha anunciado la llegada de un período en el que un líder mundial, conocido como el Anticristo, tomará el control y se erigirá como una figura de adoración global. Según las Escrituras, un elemento clave que marcará este tiempo será la construcción del tercer templo en Jerusalén, un lugar sagrado para los judíos que ha sido objeto de disputas religiosas y políticas durante milenios. Aunque no conocemos la fecha exacta en la que el Anticristo se revelará al mundo, hay señales evidentes de que este acontecimiento podría estar más cerca de lo que imaginamos. Una de estas señales es el avance en los preparativos para la edificación del tercer templo en el Monte del Templo, en Jerusalén. Este evento no solo está enmarcado en la profecía bíblica, sino que también es una realidad en desarrollo que ha llamado la atención de estudiosos y líderes religiosos en todo el mundo. Para comprender la relevancia de la construcción del tercer templo, es esencial recordar la historia de los dos primeros. El primer templo, construido por el rey Salomón, fue un santuario majestuoso que representó el centro de la adoración judía. Sin embargo, en el año 586 a.C., los babilonios lo destruyeron, cumpliendo así una profecía bíblica. El segundo templo, edificado por Nehemías y Esdras, aproximadamente 500 años antes de Cristo, permaneció en pie hasta que los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo, un evento que marcó el inicio de la diáspora judía. Desde entonces, el tercer templo nunca ha sido construido, pero la profecía bíblica indica que éste será levantado en los últimos tiempos como parte del cumplimiento de los eventos del fin. En los últimos años, han surgido diversas pruebas de que los preparativos para la construcción del tercer templo están en marcha. Uno de los eventos más significativos ocurrió en diciembre de 2018, cuando se llevó a cabo una ceremonia de consagración del altar del tercer templo en Jerusalén. Durante este acto, se realizaron rituales y sacrificios que simbolizan el regreso de la adoración en el templo. Además, se ha confirmado que todos los utensilios necesarios para los servicios del templo ya están listos. Un proyecto documental producido por los responsables de esta iniciativa muestra un modelo tridimensional del templo, ubicándolo en el mismo lugar donde hoy se encuentra la mezquita de la Cúpula de la Roca, uno de los sitios más disputados del mundo, ya que es considerado sagrado tanto por judíos como por musulmanes. Este evento contó con la participación de representantes de 70 países, lo que demuestra que el interés por la construcción del tercer templo trasciende fronteras. El rabino encargado del proyecto declaró que el propósito de los judíos al regresar a Israel es ser luz para las naciones, citando el capítulo 49 de Isaías, versículo 6, el cual profetiza sobre el Mesías. Sin embargo, como cristianos, sabemos que este Mesías ya vino y su nombre es Jesucristo. A pesar de esto, muchos judíos aún esperan la llegada de un Salvador y, según la profecía bíblica, serán engañados por un hombre que realizará grandes señales y prodigios, el Anticristo, quien se proclamará a sí mismo como Dios en el Templo de Jerusalén. El apóstol Pablo advierte sobre este evento en 2 Tesalonicenses 2:3-4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje deja claro que el Anticristo se revelará en el tercer templo y engañará a muchas personas con señales y prodigios. No obstante, la profecía también afirma que su reinado será destruido por la manifestación gloriosa de la segunda venida de Cristo. Otro indicio relevante de que nos acercamos a la construcción del tercer templo es el sacrificio de la novilla roja, un requisito clave en la purificación del templo según la ley mosaica. En junio de 2021, 2 rabinos judíos viajaron a Texas, Ehud
para inspeccionar una granja donde se crían terneros rojos. De acuerdo con Números 19, 2 a 3, la novilla roja debía ser completamente pura, sin defecto ni mancha, y debía sacrificarse para la purificación del pueblo y del templo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje deja claro que el anticristo se revelará en el tercer templo y engañará a muchas personas con señales y prodigios. No obstante, la profecía también afirma que su reinado será destruido por la manifestación gloriosa de la segunda venida de Cristo. Otro indicio relevante de que nos acercamos a la construcción del tercer templo es el sacrificio de la novilla roja, un requisito clave en la purificación del templo según la ley mosaica. En junio de 2021, 2 rabinos judíos viajaron a Texas, EU, para inspeccionar una granja donde se crían terneros rojos. De acuerdo con Números 19, 2 a 3, la novilla roja debía ser completamente pura, sin defecto ni mancha, y debía sacrificarse para la purificación del pueblo y del templo. Desde 2015, el Instituto del Templo ha estado realizando esfuerzos para criar novillas rojas sin defectos. Aunque han nacido algunas en el pasado, fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, en 2018, se reportó el nacimiento de un ternero que cumplía con las características bíblicas, aunque su estado podía cambiar con el crecimiento. El hecho de que se esté invirtiendo tanto en la crianza de este animal demuestra que la comunidad judía está seriamente comprometida con la reconstrucción del templo y la restauración de los antiguos sacrificios. Uno de los mayores obstáculos para la construcción del tercer templo es su ubicación. El monte del templo no solo es sagrado para los judíos, sino también para los musulmanes, ya que en este sitio se encuentran 2 de sus estructuras religiosas más importantes: la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca. A pesar de que Israel recuperó el control de Jerusalén durante la Guerra de los 6 Días en 1967, el monte del templo permanece bajo la administración de Jordania como parte de un tratado de paz. Actualmente, los judíos pueden visitar el sitio, pero tienen prohibido rezar o realizar ceremonias religiosas allí. La única forma en la que el tercer templo podría ser construido sería mediante un acuerdo entre judíos, cristianos y musulmanes, algo que parece imposible en la actualidad debido a los conflictos en la región. Sin embargo, la profecía señala que el anticristo traerá una aparente solución pacífica, logrando un pacto que permitirá la reconstrucción del templo. Para muchos, estas noticias pueden generar incertidumbre e incluso temor, pero como cristianos no debemos preocuparnos ni angustiarnos. La Biblia nos enseña que, aunque el anticristo ejercerá un reinado de engaño y oscuridad por un tiempo, su dominio será efímero. La victoria definitiva pertenece a Cristo, quien regresará con poder y gloria para derrotar al mal y establecer su reino eterno. Las Escrituras nos dan la seguridad de que, después de la gran tribulación y el juicio final, Dios restaurará todas las cosas. Se nos promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, tristeza ni sufrimiento. Será un lugar donde la muerte no tendrá poder, y donde los hijos de Dios vivirán en paz y gozo eterno. Esta es la esperanza que nos sostiene y nos anima a permanecer firmes en la fe, sin dejarnos llevar por el temor o la desesperanza. El mensaje final de Dios está claramente expresado en Apocalipsis 22, 12 a 14, donde Jesús mismo nos deja una promesa que nos llena de esperanza. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Este pasaje nos recuerda que el regreso de Cristo es inminente y que debemos estar preparados espiritualmente. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que su venida será gloriosa y que traerá consigo la justicia,
y la restauración definitiva. Por ello, nuestro llamado es a mantenernos fieles, a vivir conforme a la palabra de Dios y a compartir este mensaje de esperanza con los demás. En tiempos de incertidumbre, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, pues Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que, en lugar de temer, alegrémonos y fortalezcamos nuestra relación con Dios. Oremos, vigilemos y anunciemos el Evangelio con valentía, sabiendo que nuestra redención está cerca. Cristo pronto volverá y con Él traerá la plenitud de su reino. Mantengamos nuestra fe firme, preparémonos espiritualmente y vivamos con la certeza absoluta de que nuestro Salvador vendrá a cumplir todas sus promesas. Amén.